El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre las montañas de Chihuahua, y Diego Herrera sentía que cada paso de su caballo moribundo lo acercaba más al infierno que a la salvación. Llevaba 3 días huyendo por el desierto, con apenas medio litro de agua tibia, y la certeza de que los hombres de Joaquín, el Escorpión Valdés, no tardarían en encontrar su rastro. La sangre seca en su camisa le recordaba constantemente por qué estaba corriendo. Había visto demasiado esa noche en el almacén abandonado de Eagle Pass, el asesinato a sangre fría de un funcionario de aduanas, la conversación sobre el próximo cargamento, los rostros que ahora lo perseguían en pesadillas. Su error había sido creer que podía alejarse en silencio, que nadie lo había visto entre las sombras. «Pinche suerte», murmuró entre dientes agrietados, mientras su caballo se tambaleaba peligrosamente. El animal estaba tan exhausto como él, con espuma blanca en los belfos y los ojos vidriosos. Diego sabía que no llegarían mucho más lejos. Fue entonces cuando vio el humo. Una columna delgada se alzaba en la distancia, entre 2 picos rocosos que se alzaban como centinelas silenciosos. Donde había humo, había gente. Y donde había gente, tal vez había agua. O tal vez había muerte. Pero a estas alturas, Diego prefería morir con una bala que de sed en el desierto. Dirigió al caballo hacia el humo con las pocas fuerzas que le quedaban. El paisaje era brutal. Cactus gigantes alzaban sus brazos espinosos hacia el cielo implacable, rocas afiladas creaban laberintos traicioneros, y el silencio solo se rompía por el zumbido ocasional de algún insecto o el graznido lejano de un zopilote. Después de una hora que se sintió eterna, Diego divisó las construcciones. Un rancho pequeño pero sólido, con paredes de adobe gruesas y un techo de lámina que brillaba bajo el sol. Había corrales con algunas cabras, un pozo con una bomba manual, y lo más hermoso de todo, la sombra de un gran mezquite que prometía un respiro del calor infernal. Pero lo que más llamó su atención fue la mujer. Esperanza Morales estaba de pie junto al pozo, con una escopeta recargada casualmente contra su hombro y una mirada que podría cortar vidrio. Tenía alrededor de 35 años, la piel bronceada por años de sol despiadado y el cabello negro recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda. Vestía jeans desgastados, botas de trabajo cubiertas de polvo y una camisa blanca que había visto mejores días. Lo que la hacía intimidante no era su apariencia física, sino algo más profundo. La forma en que sus ojos negros lo evaluaron como un cazador evalúa a su presa, la manera en que sus manos, curtidas por el trabajo duro, se movieron instintivamente hacia la escopeta cuando lo vio acercarse. «¿Qué chingados quieres?», le gritó desde la distancia, sin moverse de su posición estratégica junto al pozo. Diego levantó las manos temblorosas, tratando de demostrar que no era una amenaza. Su caballo dio unos pasos más y se desplomó, mandándolo rodando por la tierra polvorosa. Cuando logró ponerse en pie, escupiendo arena, Esperanza ya estaba apuntándole con la escopeta. «¡Agua!», logró decir con voz ronca. «Por favor, agua». «¿Agua?». Esperanza se echó a reír, pero no había humor en el sonido. «¿Crees que esto es un hotel, cabrón? ¿Qué traes ahí que valga mi agua?». Diego se palpó los bolsillos con desesperación. Tenía algunos billetes arrugados, un reloj que había pertenecido a su padre y una pistola 38 que había usado muy pocas veces en su vida. Sacó el dinero con manos temblorosas. «Tengo dinero, no mucho, pero...». «Tu dinero no me sirve para nada aquí, pendejo. Aquí no hay tiendas, no hay bancos, no hay nada más que montañas y muerte». Esperanza mantuvo la escopeta apuntada, pero Diego notó que su dedo no estaba en el gatillo. «¿De qué huyes?». La pregunta lo tomó desprevenido. Diego había preparado mentiras durante los 3 días en el desierto, pero algo en los ojos de esta mujer le dijo que las mentiras no funcionarían. «Narcos», admitió. «Vi algo que no debía ver. Ahora me buscan para matarme». Esperanza asintió lentamente.
como si esa respuesta fuera perfectamente normal. En esta región, probablemente lo era. ¿Sabes trabajar?, preguntó, bajando ligeramente el cañón de la escopeta. Sí, soy vaquero. He trabajado con ganado toda mi vida. ¿Sabes disparar? Diego asintió, señalando su pistola. ¿Sabes matar? Esa pregunta lo hizo dudar. Había cazado venados, había sacrificado ganado, pero matar a un hombre era diferente. Si tengo que hacerlo, respondió finalmente. Esperanza lo estudió durante un largo momento que se sintió eterno. El sol seguía castigando, el caballo agonizaba en el suelo, y Diego sentía que su vida dependía de lo que esta mujer decidiera en los próximos segundos. Finalmente, Esperanza bajó la escopeta completamente. «Está bien, cabrón. Te voy a dar agua, comida y un lugar donde esconderte de esos hijos de puta que te persiguen». Se acercó a él con pasos firmes, y Diego pudo oler su aroma. Sudor limpio, jabón casero y algo más salvaje que no pudo identificar. «Pero vas a trabajar para ganártelo. Vas a arreglar lo que esté roto. Vas a cuidar mis animales. Y vas a ayudarme a defender este lugar cuando vengan los problemas». Diego asintió desesperadamente. «Sí, lo que usted diga. Gracias, señora. Esperanza. Y no soy tu señora». Se detuvo frente a él, tan cerca que Diego pudo ver las pequeñas cicatrices en sus manos, las arrugas finas alrededor de sus ojos que hablaban de años mirando el horizonte en busca de problemas. Y hay una cosa más. ¿Qué cosa? Los ojos de Esperanza se endurecieron aún más, si eso era posible. «Vas a dormir conmigo esta noche, y todas las noches que estés aquí». Diego parpadeó, seguro de que el calor le había jugado una mala pasada a sus oídos. «¿Perdón? No soy sorda, y tú tampoco. Hace 5 años que mi esposo murió, y desde entonces he tenido que defenderme sola de cabrones como los que te persiguen a ti. Si vas a quedarte aquí, no va a ser solo como mi trabajador». Se cruzó de brazos y el gesto hizo que los músculos de sus antebrazos se tensaran visiblemente. «Va a ser como mi hombre, en todo el sentido de la palabra». Diego se quedó sin palabras. No era exactamente lo que había esperado cuando buscaba refugio. «Yo no sé si... No te estoy preguntando, te estoy diciendo». La voz de Esperanza era fría como el filo de un cuchillo. «Aquí no hay lugar para debilidades ni para románticos. Si quieres sobrevivir en mis tierras, vas a seguir mis reglas. ¿Entendido?» Diego miró alrededor. El desierto infinito, el sol que lo había estado matando lentamente, su caballo muerto y la certeza de que los hombres de Valdés seguían buscándolo. No tenía muchas opciones. «Entendido», murmuró. «Bien». Esperanza se dirigió hacia el pozo y comenzó a bombear agua en un cubo de metal. «Toma, bebe despacio o vas a vomitar». El agua estaba tibia, pero era el líquido más delicioso que Diego había probado en su vida. Bebió con desesperación, sintiendo cómo cada gota revivía sus células muertas. «Ahora, ve a enterrar a tu caballo antes de que empiece a apestar más de lo que ya apesta», ordenó Esperanza. «Las palas están en el cobertizo. Después vienes a la casa y te doy de comer. Y esta noche...» Se detuvo y lo miró de arriba abajo con una evaluación que hizo que Diego se sintiera como ganado en subasta. «Esta noche vemos si sirves para algo más que para dar lástima». Viniri, mientras Diego caminaba hacia el cobertizo en busca de una pala, con las piernas aún temblorosas, pero ya sintiéndose más humano, no pudo evitar preguntarse en qué clase de infierno se había metido. Pero cuando miró hacia atrás y vio a Esperanza observándolo con esos ojos que no perdonaban nada, también se preguntó si tal vez, por primera vez en días, había encontrado un lugar donde podría sobrevivir. El sol comenzó a declinar hacia el oeste, tiñendo las montañas de colores rojizos y dorados. En la distancia un coyote aulló, y Esperanza respondió el sonido con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La noche se acercaba, y con ella las respuestas a preguntas que Diego no estaba seguro de querer hacer.
El sudor le corría por la espalda, mientras Diego cavaba la tumba para su caballo bajo la mirada implacable del sol de la tarde. La tierra estaba dura como roca, y cada palada le recordaba lo débil que se había vuelto después de 3 días en el desierto. Pero no se atrevía a detenerse. Podía sentir los ojos de Esperanza sobre él desde la casa, evaluando cada uno de sus movimientos. Tardó 2 horas en cavar un hoyo lo suficientemente profundo. Para cuando terminó de arrastrar al caballo muerto y cubrirlo con tierra, el sol ya comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Sus manos estaban llenas de ampollas, sus brazos temblaban de agotamiento y su ropa empapada de sudor se pegaba a su piel como una segunda capa incómoda. ¿Ya terminaste de jugar en la tierra? La voz de Esperanza llegó desde la puerta de la casa. Estaba recargada contra el marco, con los brazos cruzados, y Diego notó que se había cambiado la camisa sucia por una blanca limpia. «Ven acá, la comida se está enfriando». Diego dejó la pala en el cobertizo y caminó hacia la casa, tratando de no mostrar lo exhausto que estaba. La casa era simple pero sólida, paredes gruesas de adobe que mantenían el calor afuera, ventanas pequeñas con contraventanas de madera y un techo bajo que proporcionaba sombra preciosa. El interior era espartano pero limpio. Una mesa de madera maciza dominaba el área principal, rodeada de sillas de cuero desgastado. Había una estufa de leña en una esquina, algunos estantes con provisiones, y en las paredes colgaban herramientas, una rifle y una fotografía descolorida de un hombre con sombrero que Diego asumió era el difunto esposo de Esperanza. «Siéntate», ordenó Esperanza señalando una silla. Ya había servido 2 platos con frijoles, tortillas hechas a mano y carne de cabra que olía a gloria. «Y lávate las manos primero. No soy tu sirvienta, pero tampoco como con cerdos». Diego se lavó en una palangana junto a la puerta, usando un jabón áspero que olía a lejía. Cuando se sentó, notó que Esperanza había puesto una botella de tequila en el centro de la mesa, junto con 2 vasos pequeños. «Come», dijo simplemente, sirviendo tequila en ambos vasos. Diego no necesitó que se lo repitieran. La comida estaba deliciosa, condimentada con especias que hacían que su lengua entumecida por la deshidratación cobrara vida de nuevo. Los frijoles estaban perfectamente cocidos, la carne tierna y jugosa, y las tortillas tibias se deshacían en su boca como nubes saladas. Esperanza comía en silencio, observándolo con esa mirada calculadora que parecía ser su expresión predeterminada. Cuando Diego levantó el vaso de tequila para beber, ella levantó el suyo también. «Por los cabrones que no nos mataron hoy», dijo, y se bebió el tequila de un trago. Diego hizo lo mismo, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta y le calentaba el estómago. Era tequila bueno, no el veneno barato que había bebido en cantinas de mala muerte. «¿Hace cuánto que vives aquí?», preguntó Diego, tratando de romper el silencio que se estaba volviendo incómodo. «Toda mi vida», respondió Esperanza, sirviéndose otro tequila. «Nací en estas montañas, me casé aquí, enviudé aquí, y probablemente me van a enterrar aquí. Tu esposo se lo llevó el cáncer hace 5 años. Fue lento y doloroso, y al final le pedí a Dios que se lo llevara rápido porque ya no podía verlo sufrir». Sus ojos se endurecieron. Dios se tomó su tiempo, como siempre. Diego no sabía qué decir a eso. En su experiencia, las condolencias solo hacían que las heridas dolieran más. «¿Y tú?», preguntó Esperanza. «¿De dónde vienes? Hablas como tejano, pero tienes cara de mexicano». «Soy de Eagle Pass. Mi familia cruzó cuando yo era niño, pero nunca dejamos de ser mexicanos por dentro». Diego se sirvió más tequila, sintiendo cómo el alcohol empezaba a relajar los músculos tensos de sus hombros. «Trabajé en ranchos de Texas hasta hace una semana». «¿Qué fue lo que viste que te tiene corriendo como perro apaleado?», Diego vaciló. Parte de él quería contarle todo. Los gritos del funcionario de aduanas, cuando los hombres de Valdés lo torturaron para sacarle información sobre los horarios de las patrullas fronterizas.
la sangre que se filtró entre las tablas podridas del almacén, los planes que había escuchado sobre el próximo cargamento de heroína que cruzaría por el río. Pero otra parte de él sabía que mientras menos supiera Esperanza, más segura estaría. Vi morir a un hombre que no debía morir, dijo finalmente, y escuché cosas que no debía escuchar. Esperanza asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. En esta región, hacer demasiadas preguntas podía ser tan peligroso como tener demasiadas respuestas. ¿Los hombres que te buscan son de por aquí? De Eagle Pass y alrededores. Joaquín Valdez y su gente. Los ojos de Esperanza se entrecerraron durante un segundo, y Diego vio algo que se parecía al reconocimiento. Conozco ese nombre, dijo lentamente. Sus hombres han pasado por aquí antes. Nunca los dejé quedarse, pero tampoco los eché a balazos. Un equilibrio delicado. ¿Crees que vendrán por mí? Depende de qué tanto sepan. Si saben que viniste hacia estas montañas, sí. Si no, se encogió de hombros. El desierto es grande. Muchos hombres desaparecen aquí y nunca los encuentran. Terminaron de comer en un silencio más cómodo. Diego ayudó a limpiar los platos y notó que Esperanza tenía cicatrices pequeñas en las manos y los brazos, marcas de una vida de trabajo duro y peligros constantes. Cuando terminaron, el sol ya se había ocultado completamente detrás de las montañas, dejando el cielo pintado de púrpura y negro. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer, brillantes como diamantes en el aire limpio del desierto. Esperanza se dirigió a una cómoda vieja y sacó una botella de mezcal, más fuerte que el tequila que habían bebido con la cena. «Última copa», dijo, sirviendo 2 vasos pequeños del líquido transparente. Diego bebió, sintiendo cómo el mezcal le quemaba hasta el alma. Cuando levantó la vista, Esperanza lo estaba observando con una intensidad que hizo que se sintiera expuesto. «¿Tienes miedo?», le preguntó. «¿De los narcos?». «De mí». La pregunta lo tomó desprevenido. Diego miró a esta mujer que lo había salvado del desierto, que le había dado comida y refugio, que había puesto condiciones que ninguna mujer decente pondría, y se dio cuenta de que sí, tenía miedo, pero no del tipo de miedo que sentía hacia los hombres de Valdez. «Un poco», admitió. «Bien, deberías tenerlo». Esperanza se puso de pie y se dirigió hacia una puerta que Diego asumió llevaba al dormitorio. Los hombres sin miedo son estúpidos, y los hombres estúpidos no duran mucho aquí. Se detuvo en la puerta y se volteó hacia él. «¿Vienes?». Diego se quedó sentado, con el corazón latiéndole más rápido de lo que había latido incluso durante su huida por el desierto. No era virgen, había estado con mujeres antes, pero nunca así, nunca como parte de un trato de supervivencia. «No tienes que fingir que me amas», dijo Esperanza, como si hubiera leído sus pensamientos. «No tienes que fingir que esto es romántico, pero sí tienes que entender que aquí no hay lugar para medias tintas. O estás conmigo completamente, o te vas al desierto a que te encuentren los cabrones de Valdez». Diego se puso de pie lentamente. Sus piernas se sentían inestables, pero no por el tequila. «¿Y si no funciona entre nosotros?». Esperanza sonrió, y por primera vez desde que la conoció, había algo genuinamente divertido en su expresión. «Entonces, uno de los dos va a terminar muerto, y problema resuelto». No era exactamente la respuesta que Diego había esperado, pero de alguna manera la honestidad brutal de Esperanza era más reconfortante que cualquier promesa romántica. Siguió a Esperanza hacia el dormitorio, cruzando el umbral hacia un territorio tan desconocido como las montañas que los rodeaban. La habitación era simple, una cama grande con sábanas blancas, una cómoda con un espejo agrietado y ventanas que daban hacia el desierto nocturno. Esperanza se sentó en el borde de la cama y comenzó a quitarse las botas, sin prisa, pero sin ceremonia. Sus movimientos eran directos, prácticos, como todo lo demás en su vida. «Quítate la camisa», le dijo sin mirarlo. «Apestas a caballo muerto y sudor». Diego obedeció, sintiendo el aire fresco de la noche acariciar su piel.
Esperanza lo miró entonces, evaluándolo como había hecho desde el momento en que llegó. «No estás mal», dijo finalmente. «Un poco flaco, pero eso se arregla con comida y trabajo». Se quitó su propia camisa, revelando un torso marcado por años de trabajo físico. Sus senos eran pequeños pero firmes, su cintura estrecha, y tenía una cicatriz que corría desde debajo de sus costillas hasta perderse en la cintura de sus jeans. «¿La cicatriz?», preguntó Diego. «Un narco que pensó que podía tomar lo que quisiera de mi rancho hace 3 años. Ahora está alimentando a los sopilotes en un cañón a 10 kilómetros de aquí». No había jactancia en su voz, solo hechos simples. Diego se acercó a ella, y cuando sus manos se encontraron, notó que las de Esperanza estaban tan ásperas como las suyas, pero calientes. No había nada suave en este encuentro, nada delicado. Era crudo, honesto y desesperado de la manera en que solo pueden serlo 2 personas que han visto demasiada muerte. Cuando finalmente se tendieron en la cama, con el sonido del viento nocturno filtrándose por las ventanas, y el olor a salvia silvestre mezclándose con el aroma de sus cuerpos, Diego se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No era amor, no todavía, pero era supervivencia, y tal vez eso era suficiente por ahora. Esperanza se quedó dormida, con la facilidad de alguien que había aprendido a descansar cuando podía. Pero Diego se quedó despierto, escuchando los sonidos de la noche del desierto. Coyotes aullando en la distancia, el susurro del viento entre las rocas, el crujir ocasional de la casa asentándose. Por primera vez en días se sentía seguro, no completamente seguro, porque en esta vida y en este lugar eso era imposible, pero lo suficientemente seguro como para cerrar los ojos sin pensar que podría no volver a abrirlos. Mañana habría trabajo que hacer, problemas que enfrentar y tal vez enemigos que combatir. Pero esta noche, en esta cama, con esta mujer feroz durmiendo a su lado, Diego Herrera había encontrado su refugio, aunque ese refugio viniera con condiciones que nunca había imaginado. Diego despertó antes del amanecer con el sonido de botas moviéndose por la casa. Esperanza ya se había levantado, y cuando él salió del dormitorio, la encontró preparando café en una cafetera de metal abollenado sobre la estufa de leña. Llevaba jeans limpios y una camisa de trabajo azul, y tenía el cabello recogido en una cola de caballo alta que dejaba al descubierto la curva fuerte de su cuello. «¿Dormiste bien?», preguntó sin voltearse, pero Diego pudo detectar una pizca de algo que podría haber sido satisfacción en su voz. «Sí», respondió honestamente. Había dormido mejor de lo que había dormido en meses, incluso antes de que comenzara su huida. «Bien, vas a necesitar todas tus fuerzas hoy». Esperanza se volteó y le ofreció una taza de café humeante. «Tenemos trabajo que hacer». El café estaba fuerte como bofetada y negro como brea, exactamente lo que Diego necesitaba para despertarse completamente. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del sol, pintando las montañas de rosa y oro. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Diego. «Primero vamos a revisar las cabras. Ayer por la noche escuché ruidos en el corral». Esperanza se dirigió hacia la puerta, tomando su escopeta del gancho donde la había dejado la noche anterior. «Después tenemos que revisar la bomba del pozo. Ha estado haciendo ruidos raros». Diego se vistió rápidamente y siguió a Esperanza hacia los corrales. La mañana estaba fresca, un alivio bienvenido después del calor brutal del día anterior. El aire olía a salvia, tierra seca y el aroma acre de los animales. En el corral de las cabras encontraron el problema inmediatamente. 3 cabras yacían muertas en el suelo, con heridas de cuchillo limpio en el cuello. Otras 5 habían desaparecido. «Hijos de puta», murmuró Esperanza, arrodillándose junto a una de las cabras muertas. «No las mataron para comérselas, las mataron para mandarme un mensaje». Diego examinó las huellas alrededor del corral. Botas de hombre, por lo menos 3 pares diferentes. Las huellas se dirigían hacia el norte, hacia las montañas más altas.
¿Tienes enemigos por aquí?, preguntó Diego. Todos tenemos enemigos aquí, pendejo. La pregunta es cuáles de esos cabrones decidieron joder conmigo anoche. Esperanza se puso de pie, limpiándose las manos en los jeans. Pero tengo mis sospechas. ¿Quiénes? Los hermanos Moreno. Tienen un campamento a unos 20 kilómetros al norte. Se dedican al contrabando, como media montaña por aquí, pero últimamente han estado presionando a la gente pequeña para que les pague protección. Diego sintió un nudo frío en el estómago. ¿Crees que tienen algo que ver con los hombres que me buscan? Es posible. O tal vez solo escucharon que había un hombre nuevo en mi rancho y decidieron ver qué tan fácil era intimidarme. Los ojos de Esperanza se endurecieron como pedernal. Van a descubrir que no es nada fácil. Pasaron la siguiente hora enterrando a las cabras muertas y reforzando las cercas del corral. Diego trabajó en silencio, pero podía sentir la tensión que irradiaba de Esperanza como calor de una forja. No era miedo, se dio cuenta. Era furia controlada, el tipo de rabia que viene de ser empujado demasiado lejos por demasiado tiempo. Cuando terminaron con los corrales, se dirigieron al pozo para revisar la bomba. Era un sistema antiguo, pero funcional, alimentado por un pequeño generador diésel que tosía y rugía como una bestia enferma. ¿Sabes algo de motores?, preguntó Esperanza mientras Diego examinaba el generador. Un poco. Mi padre era mecánico antes de... Se detuvo. No había pensado en su padre en años. ¿Antes de qué? Antes de que lo mataran por no pagar protección a unos cabrones muy parecidos a los que mataron tus cabras anoche. Esperanza asintió gravemente. Era una historia común en esta región, tan común que ya no sorprendía a nadie. Diego pasó una hora trabajando en el generador, limpiando filtros sucios y ajustando correas flojas. Era trabajo familiar, el tipo de trabajo que lo tranquilizaba porque sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cuando terminó, el motor ronroneaba suavemente como un gato satisfecho. «Buen trabajo», dijo Esperanza, y Diego sintió un extraño orgullo ante su aprobación. «Ahora necesitamos hablar». Se sentaron a la sombra del mezquite grande, con botellas de agua tibia y la escopeta de Esperanza descansando contra el tronco del árbol. «Los hermanos Moreno van a volver», dijo Esperanza sin preámbulos. «Tal vez esta noche, tal vez mañana, pero van a volver. Y cuando lo hagan, va a ser con más hombres y más armas. ¿Qué quieren? Dinero, siempre es dinero. O que me una a su operación, lo cual significa que pierdo mi rancho y me convierto en su puta». Esperanza escupió en la tierra seca. «Ninguna de las dos opciones me parece atractiva». Diego miró hacia las montañas del norte, donde presumiblemente estaba el campamento de los hermanos Moreno. «¿Cuántos son?» «Los hermanos son 5, pero solo 3 son peligrosos. Mario el mayor es inteligente pero cobarde. Jesús y Rubén son estúpidos pero brutales. Los otros 2 son solo niños que juegan a ser narcos». Esperanza tomó un trago largo de agua. «Pero tienen soldados, tal vez 10 o 12 hombres más. Eso es mucha gente». «Sí, es mucha gente». Esperanza lo miró directamente. «Lo suficientemente mucha como para que si decides que tu vida vale más que quedarte aquí a pelear, lo entienda. Puedes tomar provisiones, una de mis cabras que queden, y seguir corriendo hacia el sur. Tal vez llegues a México antes de que te encuentren». Diego consideró la oferta. Era tentadora, ciertamente. Podía seguir huyendo, tal vez encontrar un lugar en las montañas más altas donde incluso los hombres de Valdés no se molestaran en buscarlo. Pero mientras pensaba en eso, también pensó en la comida de anoche, en la cama caliente, en la sensación de haber encontrado un lugar donde tal vez podría dejar de correr. «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a pelear. Es mi tierra, es mi casa y es mi vida. No me voy a ir corriendo porque unos cabrones con más armas que cerebro me quieren intimidar. Incluso si eso significa morir». Esperanza sonrió, y de nuevo había algo genuinamente divertido en su expresión. «Mira, Diego,
Todo el mundo se muere. La diferencia está en cómo y cuándo. Yo prefiero morir peleando en mi propia tierra que vivir arrodillada en la de otro. Diego asintió lentamente. Había algo en la manera en que Esperanza hablaba de la muerte, sin dramática ni romanticismo, solo como un hecho inevitable de la vida que resonaba con algo profundo en él. «Entonces me quedo», dijo. «¿Estás seguro? No es tu pelea. Se convirtió en mi pelea cuando dormí en tu cama anoche». Esperanza lo estudió durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, más suave, pero no menos seria. «Está bien, pero si te quedas, vas a pelear como hombre. Nada de correr a esconderte cuando empiecen los balazos. Nada de ponerte nervioso cuando veas sangre. ¿Entendido? Bien». Esperanza se puso de pie. «Entonces vamos a prepararnos para la guerra». Pasaron el resto del día convirtiendo el rancho en una fortaleza. Diego ayudó a Esperanza a mover sacos de arena para crear posiciones defensivas. Revisaron todas las armas, una escopeta, un rifle .30-06 y 3 pistolas de varios calibres, y contaron las municiones. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. También discutieron estrategia. El rancho estaba bien posicionado defensivamente, con vista clara en todas las direcciones y múltiples rutas de escape hacia las montañas si las cosas se ponían muy feas. Tenían agua, comida para varios días y conocían el terreno mejor que cualquier atacante. «Si vienen de noche, van a tratar de sorprendernos», explicó Esperanza mientras limpiaba meticulosamente el rifle. «Van a asumir que somos solo una mujer sola y un hombre que no sabe pelear. Y si vienen de día, significa que están muy seguros de sí mismos, lo cual los hace peligrosos de una manera diferente». Cuando el sol comenzó a ponerse, se prepararon para una larga noche de vigilancia. Cenaron frijoles fríos y tortillas, sin encender fuego que pudiera darle su posición a cualquier observador en las montañas. «¿Tienes miedo?», preguntó Esperanza mientras revisaba por 10ª vez las balas de su pistola. «Sí», admitió Diego. «¿Tú?» «Siempre. Solo los estúpidos y los locos no tienen miedo antes de una pelea». Se instalaron en posiciones diferentes. Esperanza en la casa con vista al camino principal, Diego en el cobertizo con vista a los corrales. Habían acordado señales silenciosas y puntos de encuentro en caso de que tuvieran que moverse rápidamente. Las horas pasaron lentamente. Diego escuchaba cada sonido del desierto nocturno, el viento susurrando entre las rocas, los grillos cantando en la distancia, el aullido ocasional de un coyote. Cada sombra que se movía podría ser un enemigo. Cada crujido podría ser el sonido de botas acercándose. Fue alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuchó los primeros sonidos extraños. No era el viento ni los animales nocturnos. Era el sonido sutil de hombres tratando de moverse silenciosamente. Diego hizo la señal acordada hacia la casa. 3 golpes suaves en el metal del cobertizo. Esperanza respondió con 2 golpes, confirmando que también había escuchado algo. Los sonidos se acercaron, voces susurradas, el clic metálico de armas siendo preparadas, el sonido inconfundible de botas en grava. Diego contó por lo menos 6 hombres, tal vez más, acercándose desde el norte. Entonces vio la primera figura en la oscuridad. Era un hombre alto y flaco, vestido de negro, que se movía como una sombra entre las rocas. Llevaba lo que parecía ser un rifle automático y se dirigía directamente hacia los corrales donde Diego estaba escondido. Diego respiró profundamente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba, pero su mente se calmaba. Era la paradoja extraña del combate que había experimentado solo una vez antes, años atrás, cuando unos ladrones habían tratado de robar el rancho donde trabajaba en Texas. El hombre se acercó más, y Diego pudo ver su rostro en la luz tenue de las estrellas. Era joven, tal vez 25 años, con una barba rala y ojos que se movían constantemente, buscando peligro. Diego reconoció la expresión.
Era la misma que probablemente había tenido en su propia cara durante su huida por el desierto. Cuando el hombre estuvo a 10 metros, Diego tomó su decisión. Se levantó de su posición y apuntó con la pistola al centro del torso del intruso. ¡Alto ahí, cabrón! El hombre se sobresaltó y giró hacia él, levantando el rifle, pero Diego ya tenía ventaja. Disparó una vez, el sonido explosivo rompiendo el silencio de la noche como un trueno. El hombre se tambaleó hacia atrás, dejando caer el rifle, y se desplomó contra las rocas con un gemido ahogado. Inmediatamente, todo el infierno se desató. Gritos de hombres sorprendidos, disparos que provenían de múltiples direcciones, balas que silbaban por el aire y se estrellaban contra las paredes de adobe. Diego se tiró al suelo detrás de su cobertura, mientras fragmentos de roca y metal volaban a su alrededor. Escuchó la escopeta de Esperanza rugir desde la casa, seguida por gritos de dolor y maldiciones en español. Ella había encontrado su propio blanco. ¡Pinches cabrones!, gritó la voz de Esperanza por encima del ruido de los disparos. ¡Vengan por mí si tienen huevos! Diego se asomó por el borde del cobertizo y vio más figuras moviéndose entre las sombras. Apuntó cuidadosamente y disparó de nuevo, fallando esta vez, pero obligando a los atacantes a buscar cobertura. Un hombre más grande corrió hacia la casa desde el lado oeste, disparando con una pistola hacia las ventanas. Diego lo siguió con la mira y disparó 3 veces. El segundo disparo le dio en la pierna, haciéndolo caer y rodar por la tierra mientras gritaba de dolor. ¡Mario!, gritó alguien. ¡Mario está herido! Así que uno de los hermanos Moreno había venido personalmente. Diego sonrió grimmente mientras recargaba su pistola con dedos que se movían automáticamente, entrenados por años de práctica en campos de tiro. La batalla continuó durante lo que se sintieron como horas, pero probablemente fueron solo minutos. Los atacantes tenían más hombres, pero Diego y Esperanza tenían mejor posición y conocían cada centímetro del terreno. Gradualmente, los disparos se volvieron más esporádicos. Diego escuchó voces discutiendo en la oscuridad, y luego el sonido de botas retirándose hacia el norte. «¡Esto no se queda así, perra!», gritó una voz desde la distancia. «Vamos a volver con más hombres, y la próxima vez te vamos a quemar viva». Después, silencio. Diego se quedó en su posición durante otros 30 minutos, escuchando, esperando. Finalmente, escuchó la voz suave de Esperanza. «Diego, ¿estás vivo?» «Sí». «¿Tú?» «Sí, pero tenemos muertos aquí afuera». Diego salió cuidadosamente de su cobertura con la pistola lista. En la luz tenue del amanecer, que comenzaba a filtrarse por el horizonte, pudo ver 3 cuerpos esparcidos alrededor del rancho. Esperanza salió de la casa, ilesa pero con sangre salpicada en su camisa. «¿Estás herida?», preguntó Diego. «No es mi sangre», señaló hacia uno de los cuerpos cerca de la casa. «Ese cabrón pensó que podía entrar por la ventana de la cocina. Le enseñé que estaba equivocado». Diego se acercó al hombre que había matado cerca de los corrales. Era muy joven, tal vez incluso menor de lo que había pensado inicialmente. Tenía una fotografía en el bolsillo de su camisa. Una mujer joven con un bebé. «Su primera vez», murmuró Esperanza, mirando la fotografía por encima del hombro de Diego. «Siempre puedes decir, ¿cómo?». Por la manera en que cayó. Los veteranos saben cómo caer cuando los disparan. Este niño solo se dejó caer. Diego sintió una oleada de náusea, pero la controló. No había tenido opción. Era él o el chico, y Diego había elegido vivir. «¿Los otros?», preguntó. «Uno muerto. Uno se desangró, pero logró arrastrarse hasta donde sus amigos pudieron llevárselo. Mario Moreno tiene una bala en la pierna, pero va a vivir». Esperanza escupió en la tierra manchada de sangre, lo cual significa que van a volver tal como prometieron. Diego miró hacia las montañas del norte, donde el sol comenzaba a pintar los picos de rosa y oro. Era hermoso, este paisaje brutal que había sido testigo de tanta muerte. «¿Cuánto tiempo tenemos?»,
preguntó. Un día, tal vez dos. Van a querer traer refuerzos, tal vez buscar ayuda de otros grupos. Esperanza se dirigió de vuelta hacia la casa. Tiempo suficiente para enterrar a estos cabrones y decidir si nos quedamos a pelear o nos largamos de aquí. ¿De qué quieres hacer? Esperanza se detuvo en la puerta y lo miró con esos ojos que no perdonaban nada. Quiero quedarme y matarlos a todos, pero quiero saber si tú tienes estómago para lo que viene después. Diego miró a los hombres muertos, sintió el peso de la pistola en su mano, recordó la sensación de apuntar a otro ser humano y apretar el gatillo. No era placentero, pero tampoco era insoportable. Tengo estómago, dijo. Bueno, Esperanza sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Porque esta fue solo la primera ronda. El entierro de los 3 hombres tomó la mayor parte del día. No por respeto hacia los muertos, sino porque la tierra rocosa de la montaña no cedía fácilmente. Diego cavó mientras Esperanza montaba guardia, ambos sabiendo que los hermanos Moreno podrían enviar exploradores para ver qué había pasado con sus hombres. ¿Siempre es así?, preguntó Diego mientras arrastraba el último cuerpo hacia su tumba improvisada. ¿El qué? ¿Matar gente o enterrarla? Las dos cosas. Esperanza se encogió de hombros manteniendo los ojos fijos en el horizonte norte. La muerte es parte de la vida aquí. Siempre ha sido así. Cuando terminaron, tenían 3 montículos de piedras marcando las tumbas. Esperanza no dijo ninguna oración, no hizo ningún comentario sobre el alma de los muertos. Simplemente recogió las armas que habían dejado los atacantes, 2 rifles AK-47 y una pistola 45, y se dirigió de vuelta a la casa. Ahora tenemos más poder de fuego, dijo, revisando los rifles con la eficiencia de alguien que había manejado armas automáticas antes. Pero seguimos siendo solo 2 contra demasiados. Diego se lavó las manos y la cara en la palangana, tratando de quitarse la tierra y el sudor del día. El agua estaba tibia y turbia, pero se sentía como un lujo después de horas bajo el sol implacable. ¿Conoces a alguien más por aquí que pudiera ayudarnos?, preguntó. Tal vez. Esperanza colgó uno de los AK-47 en la pared junto a su escopeta. Hay un hombre que vive a unos 15 kilómetros al sur. Se llama Tomás Guerrero. Es un exmilitar que se retiró a estas montañas después de que el ejército lo jodió en alguna misión clasificada. ¿Es confiable? Define confiable. No me va a traicionar por dinero, pero tampoco es el tipo de hombre que hace favores sin esperar algo a cambio. Diego consideró esto mientras se servía un vaso de agua. ¿Qué tipo de algo? Esa es una buena pregunta, Tomás. Es complicado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a declinar hacia el oeste, se prepararon para hacer el viaje al refugio de Tomás. Esperanza insistió en que fueran a pie en lugar de tomar su vieja camioneta. Menos ruido, explicó mientras revisaba su mochila llena de agua, municiones y comida enlatada. Y si algo sale mal, podemos escondernos en las rocas más fácilmente que en un vehículo. El sendero hacia el sur era traicionero, serpenteando entre formaciones rocosas que se alzaban como dedos gigantes hacia el cielo. Diego había caminado por terreno difícil antes, pero nunca con la constante sensación de que podrían ser observados desde cualquier cresta o cañón. Esperanza se movía como un fantasma, encontrando footholds seguros en rocas aparentemente imposibles de escalar, navegando por senderos que Diego apenas podía distinguir. Era obvio que había hecho este viaje antes, probablemente muchas veces. ¿Hace cuánto conoces a Tomás?, preguntó Diego durante un descanso en la sombra de una formación rocosa masiva. Unos 3 años. Llegó aquí poco después de que muriera mi esposo. Al principio pensé que era solo otro cabrón que venía a ver si una viuda sola era fácil presa. ¿Y no lo era? No. Tomás tiene sus demonios, pero no es ese tipo de hombre. Esperanza tomó un trago largo de su cantimplora. La primera vez que vino a mi rancho, le disparé a propósito cerca de los pies para hacerle saber que no era bienvenido. Se quedó ahí parado, no se movió ni un centímetro y me dijo: «Señora, si hubiera querido lastimarla, estaría muerto
antes de que pudiera levantar esa escopeta. ¿Era una amenaza? No, era un hecho. Tomás sabe matar de maneras que los narcotraficantes locales no se pueden ni imaginar. Continuaron caminando cuando el sol se puso, navegando por el paisaje rocoso bajo la luz de las estrellas. Diego estaba impresionado por la habilidad de Esperanza para encontrar su camino en la oscuridad, pero también se dio cuenta de que él mismo estaba desarrollando una especie de visión nocturna natural. Después de 2 horas de caminata, llegaron a lo que parecía ser solo otra formación rocosa. Pero cuando Esperanza hizo un sonido específico, un silbido bajo que imitaba el canto de un búho, una voz respondió desde las sombras. Esperanza. Tomás. Un hombre emergió de entre las rocas como si hubiera sido parte de ellas. Era alto y delgado, con cabello gris cortado muy corto y una barba de varios días. Sus ojos eran del mismo color que el acero y se movía con la fluidez controlada de un depredador natural. ¿Quién es tu amigo?, preguntó Tomás, con una voz que sonaba como grava, siendo mezclada con cemento. Diego Herrera. Está conmigo. Tomás estudió a Diego con una intensidad que lo hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Finalmente asintió. Síganme. El refugio de Tomás estaba construido dentro de una cueva natural, expandida y modificada con herramientas y explosivos. Era sorprendentemente cómodo. Tenía electricidad generada por paneles solares escondidos entre las rocas, agua corriente de un manantial subterráneo y suficientes provisiones almacenadas para sobrevivir un sitio de varios meses. Las paredes estaban cubiertas de mapas detallados de la región, fotografías de personas que Diego no reconoció y un arsenal que habría hecho llorar de envidia a un oficial del ejército. ¿Problemas con los Moreno?, preguntó Tomás sin preámbulos, sirviendo café negro en 3 tazas de metal. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Diego. Porque he estado monitoreando sus comunicaciones de radio durante las últimas 24 horas. Sé que perdieron 3 hombres anoche, sé que están buscando refuerzos y sé que están planeando quemar el rancho de Esperanza hasta los cimientos. Esperanza se sentó en una silla improvisada hecha de cajas de municiones. ¿Cuántos van a traer? 20 hombres, tal vez 25. Van a traer vehículos, armas pesadas y suficiente combustible para convertir tu lugar en un cráter. Diego sintió que su estómago se hundía. Eso es demasiado. No podemos pelear contra tantos. No podemos pelear contra tantos en el rancho, corrigió Esperanza, pero tal vez no tengamos que hacerlo. Tomás sonrió por primera vez desde que los había conocido, y la expresión transformó completamente su rostro austero. Ahí está la Esperanza que conozco, siempre pensando como una guerrillera. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Diego. Los hermanos Moreno tienen que traer a sus hombres por el paso del Cañón del Diablo, explicó Esperanza, señalando un punto específico en uno de los mapas de Tomás. Es el único camino que pueden usar los vehículos para llegar al rancho. Si controlamos ese paso, los tenemos atrapados como ratas en una jaula, terminó Tomás. Es un buen plan, arriesgado, pero bueno. Diego estudió el mapa. El Cañón del Diablo era un paso estrecho entre 2 paredes rocosas masivas, perfecto para una emboscada, pero también era perfecto para quedar atrapados si algo salía mal. ¿Cuáles son las desventajas?, preguntó. Si fallan en detenerlos en el cañón, quedan atrapados sin manera de regresar al rancho, dijo Tomás. Y si los hermanos Moreno son más inteligentes de lo que creemos, podrían enviar hombres a pie por las montañas para flanquearlos. ¿Tu consejo? Tomás se quedó en silencio durante un largo momento, bebiendo su café y estudiando el mapa. Mi consejo es que se vayan, los 2, esta noche. Voy a darles provisiones, armas y direcciones hacia lugares en México donde pueden empezar de nuevo. Miró a Esperanza directamente. Tu rancho no vale morir por él, Esperanza. Para ti, tal vez no. Para mí, sí. ¿Por qué? Es solo tierra y edificios. Puedes conseguir más tierra en otra parte. La voz de Esperanza se endureció. Porque es mi hogar. Porque es donde está enterrado mi esposo.
porque si dejo que estos cabrones me corran de aquí, van a correr a cualquier otro que no quiera pagar su protección. Diego entendió. No se trataba solo del rancho, se trataba del principio. Se trataba de trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí, no más lejos. Yo me quedo con ella, dijo. Tomás lo miró con expresión evaluativa. ¿Por qué? No es tu pelea. Se convirtió en mi pelea cuando decidí quedarme. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué te da esperanza que vale arriesgar tu vida? Diego pensó en esa pregunta. Era complicada, con capas que él mismo no entendía completamente. Un lugar donde puedo dejar de correr, dijo finalmente. Tomás asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera satisfecho algún criterio interno. Está bien, si van a hacer esta pendejada, al menos van a hacerla correctamente. Se levantó y se dirigió hacia una de las paredes cubiertas de armas. Voy a ayudarles. ¿Por qué? Preguntó Esperanza. Porque estoy aburrido, porque no me gustan los hermanos Moreno, y porque hace mucho tiempo que no tengo una buena pelea. Pasaron las siguientes 2 horas planificando. Tomás tenía explosivos, suficientes para bloquear el cañón del diablo en múltiples puntos. También tenía equipos de comunicación, municiones y algo que llamó juguetes especiales, que no explicó pero que hicieron que sus ojos brillaran con una luz peligrosa. Los hermanos van a venir mañana por la noche, dijo Tomás mientras limpiaba meticulosamente un rifle de francotirador que se veía como si pudiera derribar un helicóptero. Eso nos da un día para preparar el campo de batalla. ¿Estás seguro de que van a usar el cañón?, preguntó Diego. 90% seguro. Es la única ruta que pueden usar para sus vehículos, y los hermanos Moreno son demasiado arrogantes para caminar. Tomás sonrió de nuevo, y Diego se dio cuenta de que había algo ligeramente perturbado en esa sonrisa. Además, he estado dejando señales falsas que los van a dirigir exactamente hacia donde queremos que vayan. ¿Qué tipo de señales? Rastros de Diego dirigiéndose hacia el sur por el cañón, huellas de caballo, rastros de sangre, algunas cosas personales plantadas estratégicamente. Van a pensar que se está dirigiendo hacia México a través del paso, y van a querer interceptarlo ahí. Diego se sintió impresionado y ligeramente alarmado por la meticulosidad del plan. ¿Cómo sabes tanto sobre táctica militar?, le preguntó a Tomás. Pasé 15 años en fuerzas especiales, Irak, Afganistán, algunos lugares que no puedo mencionar. Me enseñaron a matar gente de manera eficiente y silenciosa. La sonrisa de Tomás se desvaneció. También me enseñaron que los gobiernos pueden ser tan cabrones como los narcos, solo que con mejores uniformes. Esperanza tocó el brazo de Tomás ligeramente, un gesto que sorprendió a Diego por su ternura. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó. No tienes que pelear nuestras batallas. Esperanza, he estado viviendo como un ermitaño en estas montañas durante 3 años, tratando de olvidar cómo matar gente. Tal vez es hora de recordar solo una vez más. Diego sintió una corriente extraña de comprensión hacia este hombre roto que había encontrado su propio refugio en las montañas. Todos ellos estaban huyendo de algo. Todos ellos habían encontrado algo en este lugar despiadado que valía la pena defender. Entonces mañana por la noche, dijo Esperanza. Mañana por la noche, confirmó Tomás, y que Dios ayude a cualquier cabrón que trate de pasar por nuestro cañón. Durmieron en el refugio de Tomás esa noche, en sacos de dormir militares que olían a naftalina y a años de soledad. Diego se quedó despierto durante horas, escuchando la respiración de Esperanza a su lado y los sonidos ocasionales de Tomás moviéndose por su hogar subterráneo como un fantasma inquieto. Mañana habría batalla y muerte, y tal vez el final de todo lo que habían construido juntos en tan poco tiempo. Pero esta noche, por lo menos, no estaban solos. En las montañas del desierto, eso era casi un milagro. El amanecer llegó como una herida abierta en el cielo, sangrando colores rojos y naranjas sobre las montañas, mientras Diego, Esperanza y Tomás preparaban su emboscada. Habían trabajado toda la noche,
colocando cargas explosivas en puntos estratégicos del cañón, estableciendo posiciones de tiro y creando rutas de escape que solo ellos conocían. El Cañón del Diablo justificaba su nombre. Era un corte estrecho en la roca que se extendía por casi 1 kilómetro, con paredes que se alzaban hasta 50 metros de altura en algunos puntos. El fondo del cañón era apenas lo suficientemente ancho para que pasaran 2 vehículos lado a lado, lo que significaba que cualquier convoy quedaría completamente expuesto durante varios minutos críticos. «Posiciones», murmuró Tomás en el radio de corto alcance que les había dado a cada uno. Diego estaba apostado en una cornisa a medio camino de la pared oeste del cañón, con un rifle AK-47 y suficientes cargadores para una guerra pequeña. Esperanza estaba en el lado opuesto, un poco más alta, con el rifle de francotirador de Tomás. Y Tomás mismo estaba en la entrada del cañón, escondido entre rocas con el detonador de los explosivos y una ametralladora que se veía lo suficientemente antigua como para haber servido en la Segunda Guerra Mundial. «¿Alguna actividad?», preguntó la voz de Esperanza a través del radio. Diego escaneó el horizonte norte con unos binoculares militares. Todavía nada, pero podía sentir algo en el aire, una tensión que hacía que los músculos de su cuello se mantuvieran rígidos. «Nada aún», reportó. «Paciencia», dijo Tomás. «Los cabrones como los hermanos Moreno siempre llegan tarde. Creen que los hace parecer más importantes». Diego ajustó su posición en la cornisa rocosa, tratando de encontrar un ángulo cómodo que pudiera mantener durante horas si era necesario. El sol ya estaba calentando las rocas y sabía que para el mediodía su posición se convertiría en un horno. Esperaba que el convoy llegara antes de eso. A las 10 de la mañana escuchó el primer sonido de motores en la distancia. «Contacto», murmuró en el radio. «Vehículos aproximándose desde el norte». «Confirmado», dijo Esperanza. «Cuento 4 vehículos, 2 camionetas pick-up, un SUV y algo que parece ser un camión militar». Diego sintió que su estómago se tensaba. Un camión militar significaba que los hermanos Moreno habían conseguido equipo serio, tal vez incluso blindaje. «Tomás», dijo en el radio, «¿sabías sobre el camión militar?» «Negativo, pero no cambia el plan. Esperamos hasta que estén en la zona de muerte. Después yo detono las cargas en la entrada para bloquear su retirada». Diego ajustó la mira de su rifle y esperó. Los vehículos se acercaron lentamente, con la cautela de hombres que sabían que podrían estar caminando hacia una trampa. Pero la avaricia y la arrogancia los empujaron hacia adelante. El primer vehículo, una pick-up negra con vidrios polarizados, entró al cañón. Diego pudo ver el cañón de una ametralladora montada en la parte trasera, manejada por un hombre con chaleco antibalas y gafas de sol. El segundo vehículo siguió. Después, el tercero. «Esperamos al camión», susurró Tomás. «Cuando esté en el medio del cañón, detonamos todo». El camión militar era una bestia, un vehículo de transporte de tropas pintado de verde olivo con placas de acero soldadas a los lados. Diego pudo ver rostros en las ventanas, hombres armados que miraban nerviosamente las paredes del cañón. «Ahora», dijo Tomás. El mundo explotó. Las cargas en la entrada del cañón detonaron primero, enviando toneladas de roca hacia abajo para bloquear la única salida. Después, las cargas más pequeñas colocadas a lo largo de las paredes comenzaron a explotar en secuencia, creando una tormenta de fragmentos rocosos que llovieron sobre los vehículos atrapados. El convoy se detuvo inmediatamente, los conductores frenando mientras trataban de evaluar la situación. Diego pudo escuchar gritos y maldiciones echoing entre las paredes del cañón. «¡Fuego!», gritó Tomás. Diego apretó el gatillo, dirigiendo una ráfaga hacia la pick-up delantera. Las balas impactaron en el parabrisas, estrellándolo en una red de grietas.
El artillero en la parte trasera trató de girar su ametralladora hacia la posición de Diego, pero una bala de Esperanza le voló la cabeza antes de que pudiera disparar. El caos era total. Los hombres saltaron de los vehículos, buscando cobertura detrás de rocas caídas y piezas de metal retorcido. Algunos disparaban salvajemente hacia las paredes del cañón, sin apuntar realmente, solo esperando que sus balas encontraran algo. Diego cambió de cargador y continuó disparando, seleccionando objetivos cuidadosamente. Un hombre que trataba de flanquear por el lado este del cañón, otro que estaba montando una ametralladora en el techo del SUV, un tercero que gritaba órdenes mientras señalaba hacia las posiciones de los defensores. «¡Mario!», gritó alguien desde abajo. «¡Mario, tenemos que salir de aquí!». Diego reconoció la voz de uno de los hermanos Moreno. Estaban empezando a darse cuenta de que habían caminado directo hacia una trampa profesionalmente planeada. La ametralladora de Tomás rugió desde la entrada del cañón, enviando una línea de fuego que cortó a través de un grupo de hombres que trataban de reorganizarse detrás del camión militar. Diego vio cuerpos cayendo, sangre salpicando las rocas amarillas del cañón. Pero los atacantes no eran completamente incompetentes. Gradualmente comenzaron a coordinarse, usando los vehículos destruidos como cobertura, mientras algunos de ellos comenzaron a trepar las paredes rocosas del cañón. «Tenemos escaladores en el lado este», reportó Esperanza a través del radio, su voz calmada a pesar del caos que los rodeaba. Diego giró y vio 3 hombres subiendo por las rocas hacia su posición. Eran buenos escaladores, moviéndose con la confianza de hombres que habían crecido en estas montañas. Esperó hasta que el primero estuvo a 20 metros. Después disparó una ráfaga corta. El hombre soltó la roca y se desplomó hacia el fondo del cañón, con un grito que se cortó abruptamente cuando impactó. Los otros 2 escaladores se aplastaron contra la pared, buscando grietas en la roca que los protegieran de los disparos de Diego. Uno de ellos, un hombre joven con una barba negra espesa, sacó una granada de su chaleco. «¡Granada!», gritó Diego en el radio. La explosión envió fragmentos de roca volando en todas las direcciones. Diego se tiró al suelo de su cornisa, sintiendo pedazos de piedra golpeando su espalda como granizo violento. Cuando levantó la cabeza, vio que parte de la pared del cañón se había desplomado, creando una nueva ruta para que los atacantes subieran. «Posición comprometida», reportó. «Tengo que moverme». «Muévete hacia la posición de contingencia 2», ordenó Tomás. «Esperanza, cubre su movimiento». Diego recogió su rifle y municiones y comenzó a moverse por la serie de cornisas y grietas que habían identificado esa mañana como rutas de escape. Era un movimiento peligroso, expuesto durante varios segundos críticos, pero Esperanza mantuvo un fuego de cobertura constante que obligó a los atacantes a mantener sus cabezas bajas. La nueva posición era una cueva pequeña a unos 100 metros más profundo en el cañón, con una vista excelente de la zona de muerte, pero mejor protección contra granadas y escaladores. Desde esta nueva posición, Diego pudo ver la batalla completa desarrollándose debajo de él. Los hermanos Moreno habían perdido por lo menos 10 hombres, tal vez más. Pero los que quedaban estaban luchando con la desesperación de hombres que sabían que su única opción era pelear hasta salir del cañón o morir en él. Mario Moreno, reconocible por su sombrero blanco distintivo y su brazo izquierdo en cabestrillo desde la batalla en el rancho, había logrado organizar a sus hombres restantes en 2 grupos. Un grupo estaba proporcionando fuego de cobertura desde detrás del camión militar, mientras que el otro trataba de escalar las paredes del cañón por el lado oeste, hacia la posición de Esperanza. «Esperanza, tienes escaladores dirigiéndose hacia ti», advirtió Diego. «Los veo. Déjamelos a mí». El rifle de francotirador de Esperanza habló una vez, después otra vez. Diego vio 2 cuerpos cayendo de la pared oeste como muñecos rotos.
Pero había más escaladores, y algunos de ellos habían logrado llegar a cornisas desde donde podían disparar hacia arriba, hacia la posición de Esperanza. «Esperanza, tienes fuego entrante desde tu lado 6», advirtió Diego. «Copiado, moviéndome». Diego vio el destello del rifle de Esperanza mientras se movía de cornisa en cornisa, una figura ágil que se movía por las rocas como una cabra montés. Pero también vio que uno de los escaladores había conseguido una posición desde donde podía interceptar su ruta de escape. Sin pensar, Diego se puso de pie en su cueva y gritó: «¡Oye, cabrón!». El escalador se giró hacia él, levantando su rifle, pero Diego ya estaba apuntando. Disparó 3 veces, viendo al hombre tambalearse y después caer hacia atrás, rebotando en las rocas antes de estrellarse en el fondo del cañón. «¡Diego!». La voz de Esperanza sonó alarmada. «¡Detrás de ti!». Diego se giró y se encontró cara a cara con Jesús Moreno, uno de los hermanos más jóvenes. Había escalado la pared trasera de la cueva de Diego y ahora estaba parado, a menos de 5 metros, con una escopeta apuntada directamente al pecho de Diego. «¡Hola, cabrón!», dijo Jesús, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me debes por mis hermanos muertos». Diego dejó caer lentamente su rifle, levantando las manos, pero su mano derecha se movió hacia la pistola en su cinturón. «No te muevas», advirtió Jesús. «Ni un pinche movimiento más». «¿Qué quieres?», preguntó Diego, ganando tiempo. «Quiero que grites a tus amigos que se rindan, que salgan con las manos arriba. Después vamos a hablar sobre cuánto dolor vas a sentir antes de que te deje morir». Diego consideró sus opciones. Eran todas malas. Entonces escuchó un sonido extraño, el silbido bajo de un búho, la misma señal que Esperanza había usado para contactar a Tomás la noche anterior. Jesús Moreno también escuchó el sonido y giró su cabeza ligeramente, tratando de localizarlo. Fue un error. Diego se lanzó hacia un lado mientras sacaba su pistola, disparando hacia Jesús antes de que pudiera girar la escopeta hacia él. La primera bala le dio en el hombro, haciéndolo girar. La segunda le dio en el pecho, mandándolo hacia atrás contra la pared de la cueva. Jesús Moreno se deslizó hacia el suelo con los ojos ya vidriándose, pero todavía tratando de levantar la escopeta. «Vete al infierno», murmuró. «Tú primero», respondió Diego, y le disparó una vez más. «¿Estás bien?». La voz de Esperanza llegó desde la entrada de la cueva. Había escalado hasta su posición con la agilidad de una mujer nacida en estas montañas. «Estoy bien». «¿Cómo supiste?». «Vi que había subido por tu lado. Vine tan rápido como pude». Desde abajo en el cañón, la voz de Tomás resonó entre las paredes rocosas. «Mario Moreno, tu hermano está muerto. Todos tus hombres están muertos. Es hora de negociar». Hubo un silencio largo. Después la voz de Mario Moreno gritó de vuelta: «Vete a chingar a tu madre, cabrón. Esto no termina aquí». La ametralladora de Tomás respondió, enviando una lluvia de balas que rebotaron en las rocas alrededor del camión militar donde Mario se había refugiado. «Tu hermano era estúpido», gritó Tomás. «Esperaba que tú fueras más inteligente». Durante los siguientes 30 minutos, el tiroteo continuó esporádicamente. Mario Moreno y los 4 o 5 hombres que le quedaban estaban bien protegidos detrás del camión militar, pero también estaban atrapados. No podían avanzar, no podían retroceder y gradualmente se estaban quedando sin municiones. Finalmente, la voz de Mario se escuchó de nuevo, pero esta vez sin la bravuconería anterior. «Oye, quiero hablar». «Habla», gritó Tomás de vuelta. «Podemos hacer un trato. Tengo dinero. Puedo pagarte más de lo que te está pagando esa perra». Diego miró a Esperanza, que había puesto una expresión de disgusto absoluto en su rostro. «Tu dinero no me interesa, Mario», gritó Esperanza desde su posición. «Lo que me interesa es que dejes de joder a la gente de estas montañas. Las montañas son nuestro territorio. Siempre han sido nuestro territorio. Ya no». El silencio se extendió. Diego pudo imaginar a Mario Moreno calculando sus opciones, dándose cuenta de que todas eran malas. «Está bien»,
gritó finalmente Mario. Me rindo. Yo y mis hombres nos rendimos. Tiren las armas y salgan con las manos arriba, ordenó Tomás. Uno por uno, Diego vio rifles y pistolas siendo arrojados desde detrás del camión militar. Después, 5 figuras emergieron con las manos levantadas. Mario Moreno, con su brazo izquierdo aún en cabestrillo y sangre en su camisa blanca. 4 hombres más, todos jóvenes, todos pareciendo absolutamente aterrorizados. Diego y Esperanza descendieron cuidadosamente por las paredes del cañón mientras Tomás se acercaba a los prisioneros con su ametralladora lista. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó Diego. Era una buena pregunta. No tenían cárceles, no tenían autoridades a las que entregar a los prisioneros, y soltarlos significaría que volverían con refuerzos. Mario Moreno parecía leer sus pensamientos. Si me matan, dijo tratando de sonar desafiante pero sin lograrlo completamente, mis contactos van a saber que fueron ustedes. Van a venir más hombres, hombres peores que yo. ¿Qué contactos?, preguntó Tomás casualmente, como si estuviera preguntando sobre el clima. Gente de Juárez, gente del Paso, gente que hace que nosotros parezcamos niños de escuela. Tomás asintió pensativamente. Después levantó su pistola y le disparó a Mario Moreno en la cabeza. El cuerpo se desplomó hacia atrás y los 4 hombres restantes comenzaron a gritar y suplicar. Los contactos de Mario eran puros cuentos, dijo Tomás calmadamente, limpiando su pistola. Si hubiera tenido conectes tan pesados, no habría estado jodiendo rancheros pequeños por dinero de protección. ¿Y los otros?, preguntó Esperanza. Tomás los estudió durante un momento largo. Ustedes 4 tienen una opción, dijo finalmente. Pueden morir aquí, ahora mismo, junto a su jefe, o pueden largarse de estas montañas y no volver nunca, ni para venganza, ni para recuperar territorio, ni para nada. ¡Nos vamos!, gritó uno de ellos inmediatamente. ¡Nos vamos y no volvemos nunca! Si los veo de nuevo en un radio de 50 kilómetros de aquí, dijo Tomás, los mato despacio, ¿entendido? Los 4 hombres asintieron desesperadamente. Lárguense. Los hombres corrieron hacia la entrada bloqueada del cañón y comenzaron a trepar sobre las rocas caídas como si sus vidas dependieran de ello, lo cual, Diego se dio cuenta, probablemente era cierto. Cuando finalmente desaparecieron sobre las rocas, el cañón del diablo quedó en silencio, excepto por el viento susurrando entre las paredes rocosas. ¿Crees que se van a quedar lejos?, preguntó Diego. Por un tiempo, dijo Esperanza. Y cuando finalmente regresen, van a traer la historia de lo que pasó aquí. Eso va a hacer que otros lo piensen 2 veces antes de joder con nosotros. Tomás estaba caminando entre los cuerpos, revisando los bolsillos en busca de cosas útiles. Encontró dinero, municiones y algunas identificaciones que estudió con interés. Algunos de estos cabrones tienen récords militares, dijo. Desertores, la mayoría. Eso explica por qué eran mejores de lo que esperaba. Diego miró alrededor del cañón, contando los cuerpos. 18 hombres muertos, 3 vehículos destruidos y suficiente sangre para teñir la arena del desierto de rojo durante meses. ¿Siempre es así?, preguntó. ¿Qué? ¿La violencia? El final. La manera en que termina. Sin tribunales, sin justicia, solo muerte. Esperanza se acercó a él y puso una mano en su hombro. Era un gesto simple, pero había algo reconfortante en él. Esta es la justicia aquí, Diego. La única justicia que funciona. Los cabrones, como Mario Moreno, entienden una sola cosa: fuerza. Si no les hablas en el idioma que entienden, te van a matar a ti. Diego asintió lentamente. Sabía que tenía razón, pero parte de él se preguntaba qué tipo de hombre se estaba convirtiendo en este lugar, qué tipo de persona era necesario ser para sobrevivir en estas montañas. ¿Te arrepientes?, preguntó Esperanza, como si hubiera leído sus pensamientos. Diego consideró la pregunta honestamente. Pensó en los hombres que había matado, en la sangre en sus manos,
en la manera en que había sentido un tipo extraño de satisfacción cuando Jesús Moreno había caído en la cueva. No, dijo finalmente, no me arrepiento, y se dio cuenta de que era verdad. Bien, dijo Tomás, terminando su búsqueda entre los muertos, porque esto fue solo el comienzo. Corrió la voz de que hay nuevos jugadores en estas montañas, jugadores que no se asustan fácil y que saben pelear. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Diego. Depende de qué tan listos estemos para el siguiente round. Mientras el sol comenzaba a declinar hacia el oeste, los 3 sobrevivientes comenzaron la larga caminata de regreso hacia el rancho de Esperanza. Detrás de ellos, los zopilotes ya estaban llegando al Cañón del Diablo, atraídos por el olor de la muerte y la promesa de un banquete. En las montañas del desierto, la naturaleza limpiaba sus propios desastres. Los huesos se blanquearían bajo el sol, los vehículos se oxidarían hasta convertirse en metal inútil, y eventualmente el viento y la lluvia borrarían incluso las manchas de sangre de las rocas. Pero las historias permanecerían. Las historias de la mujer que no se doblegó, del hombre que dejó de correr y del soldado que encontró una última guerra que valía la pena pelear. Y en las montañas, las historias eran lo que mantenía a la gente viva, o las mataban, dependiendo de qué tan bien supieran contarlas. 3 meses después de la batalla en el Cañón del Diablo, Diego se despertó antes del amanecer con el sonido familiar de Esperanza, moviéndose por la casa, preparando café y planeando el trabajo del día. Pero algo era diferente esta mañana. Había una tensión en sus movimientos, una urgencia que no había estado ahí la noche anterior. Se vistió rápidamente y salió al área principal de la casa, donde encontró a Esperanza de pie junto a la ventana, mirando hacia el norte con unos binoculares. «¿Qué pasa?», preguntó Diego. «Visitantes», respondió sin bajar los binoculares. 2 vehículos moviéndose lento por el sendero del valle. No son locales. Diego sintió el familiar nudo frío en su estómago. Había esperado este momento durante meses, sabiendo que eventualmente su pasado lo alcanzaría sin importar qué tan lejos corriera. ¿Los hombres de Valdez?, preguntó. «No lo sé, pero quien sea no son turistas». Diego tomó su rifle AK-47 del gancho junto a la puerta y revisó el cargador automáticamente. Durante los últimos 3 meses, había aprendido a hacer estas verificaciones sin siquiera pensar, como un hombre que verifica que sus botas estén amarradas antes de caminar. «¿Contactamos a Tomás?», preguntó. «Ya lo hice. Está en camino». Esperanza bajó los binoculares y se volteó hacia él. «Diego, si estos son los hombres que te han estado buscando, tenemos que hablar sobre nuestras opciones». «¿Qué opciones?». «Puedes entregarte, ir con ellos voluntariamente, tal vez negociar para que te maten rápido en lugar de lento». Diego la miró con incredulidad. «¿Esa es tu recomendación?». «No, pendejo. Esa es una opción estúpida, pero una opción». Esperanza se acercó a él y puso sus manos en sus hombros. «La otra opción es pelear. Aquí, en nuestro territorio, con nuestras reglas». «¿Y cuál es la diferencia? Si son los hombres de Valdez, tienen más armas, más hombres y más experiencia que los hermanos Moreno. La diferencia es que hace 3 meses, tú eras un vaquero asustado que corría por el desierto esperando que alguien lo salvara. Ahora eres un hombre que sabe pelear, que conoce este terreno y que tiene razones para quedarse vivo». Diego consideró sus palabras. Era verdad que había cambiado durante estos meses. El trabajo físico constante había endurecido su cuerpo. Las batallas habían endurecido su mente y algo más sutil pero igualmente importante había cambiado en su interior. Ya no era el hombre que había llegado medio muerto al rancho de Esperanza. Ya no era un hombre que corría de sus problemas. «¿Cuáles son mis razones para quedarme vivo?», preguntó, aunque creía que ya conocía la respuesta. «Yo», dijo Esperanza simplemente, «este lugar, la vida que hemos construido».
Era una declaración extraordinaria, viniendo de una mujer que 3 meses atrás le había ordenado dormir con ella como parte de un trato de supervivencia. Pero Diego entendió que para Esperanza esas palabras representaban algo más profundo que el amor romántico que proclamaban las canciones. Representaban asociación, compromiso y algo que se parecía a una familia. «Entonces peleamos», dijo Diego. «Entonces peleamos». Los vehículos se acercaron lentamente durante la siguiente hora. Diego y Esperanza se colocaron en posiciones defensivas que ya habían practicado docenas de veces. Y esperaron. El sol subió más alto, calentando las rocas hasta que irradiaban calor como hornos. Y todavía los vehículos se acercaban con la paciencia de depredadores que sabían que su presa no tenía hacia dónde ir. Finalmente, Diego pudo distinguir los detalles. 2 SUVs negros con vidrios polarizados, del tipo que usaban los narcos serios o los agentes federales. Ninguna de las dos opciones lo tranquilizó. Los vehículos se detuvieron a unos 200 metros de la casa, fuera del alcance de las armas pequeñas, pero lo suficientemente cerca para que sus ocupantes pudieran ver claramente el rancho. Durante 5 minutos, nada sucedió. Los SUVs se quedaron inmóviles, sus motores funcionando, como bestias negras esperando el momento correcto para atacar. Después, la puerta del SUV delantero se abrió y salió un hombre. Diego lo reconoció inmediatamente, aunque habían pasado meses desde que lo había visto. Joaquín el Escorpión Valdés era más pequeño de lo que la mayoría de la gente esperaba de un jefe narco, pero había algo en la manera en que se movía, una confianza predatoria que hacía obvio por qué había sobrevivido tanto tiempo en un negocio donde la mayoría de los hombres morían jóvenes. Valdés llevaba jeans negros, una camisa blanca impecable y un sombrero vaquero que probablemente costaba más que la mayoría de la gente ganaba en un año. También llevaba una pistola en una funda de cuero trabajada, pero la llevaba como accesorio más que como arma. Los hombres como Valdés rara vez hacían su propio trabajo sucio. «¡Diego Herrera!», gritó Valdés, su voz llevada claramente por el aire seco del desierto. «Sé que estás ahí, vengo a hablar». Diego miró a Esperanza, que había puesto una expresión que sugería que preferiría hablar con una cobra venenosa. «¿Qué crees?», murmuró Diego. «Creo que si hubiera venido a matarte, no habría salido de su vehículo para anunciarlo». Era lógico. Diego se levantó de su posición y gritó de vuelta. «¡Estoy aquí! ¡Habla! Quiero hacer un trato. No me interesan tus tratos». Valdés se rió, un sonido que no contenía humor. «Creo que este te va a interesar. Vengo desarmado. Solo quiero 5 minutos de conversación». Diego consideró las opciones. Era posible que fuera una trampa, pero también era posible que Valdés realmente quisiera negociar. Después de todo, había rastreado a Diego hasta uno de los lugares más remotos y peligrosos del desierto. Eso requería tiempo, dinero y recursos que incluso un narco exitoso no gastaría a menos que tuviera una buena razón. «¡5 minutos!», gritó Diego de vuelta. «Pero te quedas donde estás. Yo voy hacia ti». «De acuerdo». Diego se dirigió hacia la puerta, pero Esperanza lo agarró del brazo. «Estás loco. Podría ser una trampa». «Probablemente lo es, pero también podría ser una oportunidad de acabar esto sin más muertes. O podría ser una oportunidad para que te vuelen la cabeza tan pronto como estés al alcance». Diego la miró directamente a los ojos. «¿Confías en mí?». Esperanza lo estudió durante un momento largo. Después asintió lentamente. «Confío en ti, pero no confío en él». «Yo tampoco, pero tengo que saber qué quiere». Diego salió de la casa con las manos visibles, pero manteniendo su rifle listo para uso. Caminó lentamente hacia donde Valdés estaba parado, deteniéndose cuando estaba a unos 20 metros de distancia. De cerca pudo ver que Valdés había envejecido durante los meses desde que Diego había presenciado el asesinato en Eagle Pass.
Tenía más líneas alrededor de los ojos, más gris en su bigote cuidadosamente recortado y algo en su postura que sugería que la vida de narco le estaba cobrando su precio. «Te ves bien, Diego», dijo Valdés conversacionalmente. «El aire del desierto te ha hecho bien. ¿Qué quieres, Valdés?» «Directamente al grano. Me gusta eso». Valdés se quitó el sombrero y se limpió la frente con un pañuelo blanco. «Lo que quiero es simple. Quiero que te olvides de lo que viste esa noche en Eagle Pass». «Ya me olvidé». «No, no te olvidaste. Si te hubieras olvidado no habrías corrido, no habrías desaparecido en estas montañas como un fantasma». Diego no respondió. Era verdad, por supuesto. Había corrido precisamente porque no podía olvidar. «El funcionario de aduanas que matamos esa noche», continuó Valdés, «resultó que era más importante de lo que pensábamos inicialmente. Su muerte atrajo atención. Atención federal. Atención del tipo que puede arruinar negocios muy lucrativos. Y los federales creen que hay un testigo. Alguien que vio el asesinato y puede identificar a los responsables». Valdés sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. «Tienen razón, por supuesto, pero el problema es que si ese testigo desaparece o muere de manera violenta, va a confirmar sus sospechas». Diego comenzó a entender hacia dónde se dirigía esta conversación. «Necesitas que el testigo desaparezca de manera natural», dijo. «Exactamente. Necesito que Diego Herrera, el vaquero de Eagle Pass, se esfume, que nunca haya existido, que se convierta en polvo del desierto». «¿A cambio de qué?» «A cambio de que no matemos a tu mujer». Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas en agua quieta. Diego sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban simultáneamente. «Ella no tiene nada que ver con esto», dijo, manteniendo su voz controlada con un esfuerzo tremendo. «Ahora sí, se convirtió en parte de esto en el momento en que decidió ocultarte de nosotros». Valdés se volvió a poner el sombrero. «Es una mujer impresionante, por cierto. Los hermanos Moreno solían hablar de ella antes de que los mataras a todos en el Cañón del Diablo». Diego sintió una oleada de furia fría. «¿Cómo sabes sobre eso?» «Tengo ojos y oídos en toda la región, Diego. Sé sobre la batalla. Sé sobre tu amigo ex militar que los ayudó. Sé sobre la nueva reputación que has construido en estas montañas». Valdés hizo una pausa dramática. «Y sé lo suficiente sobre Esperanza Morales como para encontrar maneras de lastimar que van a hacer que la muerte parezca una bendición». Diego levantó su rifle ligeramente, pero Valdés no mostró ningún miedo. «Si me disparas», dijo tranquilamente, «mis hombres van a matarla antes de que mi cuerpo toque el suelo. Si no aceptas mi oferta, mis hombres van a matarla de todas maneras, solo que más lento». «¿Cuál es tu oferta exactamente?» «Simple. Te subes a uno de mis vehículos, vienes conmigo, te doy una nueva identidad, dinero suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo, y la garantía de que nunca más van a molestarte». «¿Y Esperanza?» «Esperanza se queda aquí, viva y sin molestias, libre para continuar con su vida como si nunca te hubiera conocido». Era una oferta tentadora. Diego tenía que admitirlo. Pero también sabía que los hombres, como Valdés, no hacían este tipo de ofertas sin letras pequeñas. «¿Por qué debería confiar en ti? Porque no tienes opción, y porque matarte no me resuelve mi problema con los federales. Necesito que desaparezcas, no que mueras». Diego consideró las opciones. Podía pelear, pero Valdés tenía razón. Tenía más hombres y mejores armas. Podía negociar, pero no tenía nada que Valdés quisiera más que su silencio. O podía aceptar la oferta y esperar que Valdés cumpliera su palabra. «Necesito 5 minutos para pensarlo», dijo finalmente. «Tienes 2 minutos». Diego caminó de vuelta hacia la casa, su mente trabajando febrilmente. Cuando llegó, Esperanza ya lo estaba esperando en la puerta. «¿Qué quiere?», preguntó. Diego le explicó la oferta de Valdés rápidamente. Vio cómo la expresión de Esperanza se endurecía con cada palabra. «Es mentira»,
dijo cuando terminó. Probablemente, pero tal vez no. Es mentira, Diego. Los hombres como Valdés no dejan cabos sueltos. Si te subes a su vehículo, vas a terminar en el fondo de un pozo en algún lugar del desierto. ¿Y si no me subo? Esperanza miró hacia los SUVs negros, después de vuelta a Diego. Entonces peleamos contra probabilidades imposibles. Las probabilidades nunca han sido buenas para nosotros. ¿Por qué deberían empezar a hacerlo ahora? Diego la miró. Esta mujer feroz que había transformado su vida de huida desesperada en algo que se parecía a un hogar. En 3 meses, ella había pasado de ser una extraña que le había ofrecido refugio a cambio de servicios, a ser la persona más importante en su mundo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Quiero que tomes tu propia decisión. Pero quiero que sepas que si eliges pelear, no vas a pelear solo. En ese momento, escucharon el sonido familiar del silbido de búho que significaba que Tomás había llegado. Diego miró hacia las rocas al este y vio el destello del sol reflejándose en la mira telescópica de un rifle de francotirador. «¡Se te acabó el tiempo!», gritó la voz de Valdés desde la distancia. Diego tomó una respiración profunda, sintiendo cómo todo su mundo se reducía a este momento. Esta decisión que definiría no solo su futuro, sino el tipo de hombre en que se había convertido. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Esperanza. «Te amo», dijo. Era la primera vez que había pronunciado esas palabras desde que llegó al rancho. «Lo sé», respondió ella. «Por eso sé que vas a tomar la decisión correcta». Diego salió de la casa y caminó hacia donde Valdés esperaba, pero en lugar de detenerse a 20 metros, siguió caminando hasta que estuvo a menos de 5 metros del narco. «¿Cuál es tu respuesta?», preguntó Valdés. Diego sonrió, y por primera vez en meses sintió una tranquilidad completa. «Mi respuesta es que te vayas a chingar a tu madre». Valdés suspiró teatralmente. «Es una lástima, Diego. Realmente esperaba que fueras más inteligente». Levantó la mano como si fuera a hacer una señal a sus hombres, pero Diego ya se estaba moviendo. Se lanzó hacia adelante, agarrando la muñeca de Valdés mientras sacaba su pistola con la otra mano. El primer disparo de Tomás llegó antes de que Diego pudiera apretar su propio gatillo. El parabrisas del SUV delantero explotó en una lluvia de cristal y Diego escuchó a alguien gritando adentro. Valdés trató de liberarse del agarre de Diego, gritando órdenes en español, pero Diego lo mantuvo cerca, usándolo como escudo humano mientras más disparos comenzaron a llegar desde múltiples direcciones. La batalla que siguió fue diferente a la del Cañón del Diablo. Esta vez, los atacantes tenían mejor equipo y entrenamiento, pero Diego y sus aliados tenían la ventaja de la posición y del conocimiento del terreno. Esperanza apareció desde el lado de la casa con su escopeta, enviando perdigones hacia las ventanas abiertas del segundo SUV. Los hombres adentro respondieron con fuego automático, pero ella ya había desaparecido entre las rocas. Tomás continuó disparando desde su posición elevada, cada bala colocada con precisión quirúrgica. Diego lo vio derribar a un hombre que trataba de flanquear por el lado oeste, después a otro que intentaba establecer una posición de ametralladora en el techo de uno de los vehículos. Pero los hombres de Valdés también eran profesionales. Trabajaron en equipo, usando granadas de humo para crear cobertura mientras se reorganizaban. Diego escuchó órdenes siendo gritadas en inglés y español, y se dio cuenta de que algunos de estos hombres tenían entrenamiento militar formal. «¡Suéltame, cabrón!», gritó Valdés tratando de alcanzar su propia pistola. «No lo creo», respondió Diego, manteniéndolo en un abrazo mortal mientras trataba de evaluar la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Una granada rodó hacia ellos humeando. Diego empujó a Valdés hacia el suelo, cubriéndose ambos detrás de una roca grande justo antes de que la explosión enviara fragmentos de metal silbando por el aire. «¡Esto es estúpido!», gritó Valdés. «Vas a hacer que nos maten a todos». «Tal vez», admitió Diego, «pero por lo menos voy a morir en mis propios términos».
La batalla continuó durante lo que se sintieron como horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Gradualmente, el fuego de los atacantes se volvió menos coordinado, más desesperado. Diego escuchó menos voces gritando órdenes, vio menos movimiento coordinado. Finalmente, una voz desconocida gritó desde uno de los SUVs. «Jefe, tenemos que irnos. Perdimos a demasiada gente». «¡No nos vamos sin él!», gritó Valdés de vuelta. «¡Sí nos vamos, o perdemos a todos!». Hubo una pausa larga. Después el sonido de motores arrancando. «Esto no se queda así, Diego», gritó Valdés. «Voy a volver, y la próxima vez voy a traer un ejército». «Cuando vuelvas te estaremos esperando», gritó Diego de vuelta. Los SUV se alejaron rápidamente, dejando nubes de polvo y el olor a pólvora quemada. Cuando el sonido de los motores se desvaneció en la distancia, un silencio extraño descendió sobre el rancho. Diego se quedó acostado en el suelo durante varios minutos más, asegurándose de que realmente se habían ido. Finalmente, se levantó y miró alrededor. Había cuerpos esparcidos entre las rocas, sangre en la arena y casquillos de bala brillando bajo el sol. «¿Estás bien?». La voz de Esperanza llegó desde detrás de él. Se volteó y la vio acercándose, ilesa, pero con polvo y sudor cubriéndole la cara. «Estoy bien». «¿Tú?». «Bien». Lo miró con una expresión que era mitad admiración, mitad exasperación. Ese fue un movimiento muy estúpido, usar a Valdés como escudo. Funcionó. Esta vez funcionó. La próxima vez podrías terminar muerto. Tomás bajó de su posición en las rocas, cargando su rifle con la satisfacción casual de un hombre que acababa de completar un trabajo bien hecho. «Buen trabajo», dijo simplemente. Pero Valdés tenía razón sobre una cosa. Va a volver, y la próxima vez va a traer más hombres. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Diego. «Unas semanas, tal vez un mes. Depende de qué tan rápido pueda reagruparse y qué tan importante seas para él». Diego miró hacia el norte, hacia las montañas donde Valdés y sus hombres sobrevivientes habían desaparecido. Sabía que Tomás tenía razón. Esta había sido solo otra batalla, no la guerra. «Entonces tenemos que estar listos», dijo. «¿Nosotros?», preguntó Tomás con una sonrisa extraña. «Sí, nosotros, si te parece bien». Tomás consideró esto durante un momento. Después asintió. «Me parece bien. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una familia por la cual pelear. Esa noche, después de enterrar a los muertos y limpiar las evidencias de la batalla, los tres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, bebiendo tequila y planeando el futuro. «Necesitamos más gente», dijo Esperanza. «No podemos seguir peleando contra ejércitos con solo 3 personas». «Conozco gente», dijo Tomás, «exmilitares como yo, hombres que están cansados de la civilización y buscan un lugar donde puedan usar sus habilidades para algo que importe. ¿Van a venir? Si les ofrecemos lo correcto, tierra, propósito y la oportunidad de pelear contra cabrones que se lo merecen». Diego se sirvió otro trago de tequila, sintiendo cómo el alcohol quemaba suavemente su garganta. «¿En qué nos estamos convirtiendo?», preguntó. «En lo que necesitamos ser para sobrevivir», respondió Esperanza. «¿Y qué es eso exactamente?». Esperanza miró por la ventana hacia las montañas oscuras, después de vuelta a él. «En una familia, en una tribu, en gente que se cuida unos a otros sin importar lo que cueste». Diego asintió lentamente. Era una respuesta simple, pero contenía toda la complejidad de lo que habían construido juntos en estos meses. 6 meses después, el rancho de Esperanza se había transformado. Lo que una vez había sido una operación de una sola mujer, ahora era el hogar de 8 personas. Esperanza y Diego, Tomás y 5 exmilitares que habían llegado gradualmente, atraídos por historias de un lugar donde podían hacer una diferencia. Habían expandido los edificios, cavado nuevos pozos, establecido sistemas de comunicación y creado defensas que habrían hecho sentir orgulloso a un ingeniero militar. El rancho se había convertido en algo entre una comuna y una fortaleza. Valdés había regresado como había prometido,
2 veces. Ambas veces había encontrado defensas más fuertes, mejor coordinación y una determinación que no había esperado. La segunda vez había perdido tantos hombres que había dejado de enviar amenazas. Otros grupos criminales habían probado sus fuerzas contra la pequeña comunidad. Algunos habían sido derrotados, otros habían sido disuadidos, y algunos habían decidido que era más inteligente dejar en paz a la gente de las montañas. Gradualmente, el rancho se había convertido en algo más que un refugio. Se había convertido en un símbolo para la gente de la región. Un lugar donde las personas decentes podían hacer una resistencia contra el caos que había consumido gran parte de la frontera. Una mañana, mientras Diego trabajaba en el motor de uno de sus vehículos, Esperanza se acercó con una expresión que no pudo interpretar completamente. «Tenemos que hablar», dijo. Diego limpió sus manos en un trapo grasiento, sintiendo una familiar tensión en su estómago. «¿Qué pasa?» «Estoy embarazada». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Diego se quedó inmóvil durante un momento que se sintió eterno. «¿Estás segura? Fui al médico en el pueblo la semana pasada». «Estoy segura». Diego se sentó pesadamente en un banco de trabajo, tratando de procesar esta información. Un bebé. En este lugar, en esta vida, con todas las violencias y peligros que los rodeaban. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente. «Quiero tener el bebé. Quiero criarlo aquí, con nosotros, rodeado de gente que lo va a proteger y amar». Diego miró alrededor del rancho, viendo a sus compañeros trabajando en varios proyectos, manteniendo armas, construyendo cosas. Era una vida dura, pero también era una vida honesta, una vida con propósito. ¿Un niño puede crecer sano en un lugar como este?, preguntó. Los niños han crecido en lugares peores y se han convertido en buenas personas, y los niños han crecido en lugares mejores y se han convertido en monstruos. Esperanza puso una mano en su hombro. Lo que importa no es el lugar, sino la gente que lo rodea. Diego pensó en eso. Pensó en los hombres y mujeres que ahora llamaba familia, en la manera en que se cuidaban unos a otros, en la manera en que habían construido algo bueno en medio de tanta destrucción. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a tener un bebé». Esperanza sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Diego había visto nunca. «Va a ser una niña», dijo. «¿Cómo lo sabes? Las mujeres sabemos estas cosas». 9 meses después, Isabel Herrera Morales nació en una madrugada fría de octubre, asistida por el médico del pueblo y rodeada por más amor y protección de los que la mayoría de los niños reciben en toda una vida. Cuando Diego sostuvo a su hija por primera vez, sintiendo el peso increíble de esa vida nueva en sus brazos, se dio cuenta de que había encontrado finalmente lo que había estado buscando sin saberlo. No era solo un lugar donde esconderse. No era solo una mujer con quien compartir una cama. Era una familia, era un hogar, era una razón para pelear que iba más allá de la simple supervivencia. Mientras miraba el rostro pequeño y arrugado de Isabel, con Esperanza dormida exhaustamente a su lado y el sonido de sus compañeros montando guardia afuera, Diego se dio cuenta de que había dejado de correr para siempre. Había encontrado su lugar en el mundo, en estas montañas brutales donde solo los fuertes sobrevivían y solo los más fuertes conseguían construir algo que valiera la pena proteger. Y cuando Isabel abrió sus ojos por primera vez y lo miró directamente, Diego supo que haría cualquier cosa, mataría a cualquiera y moriría de cualquier manera antes de permitir que algo lastimara a esta familia que había encontrado en el último lugar donde había pensado buscarla. En las montañas del desierto, donde el sol castigaba sin piedad y la muerte esperaba detrás de cada roca, Diego Herrera había encontrado finalmente algo por lo que valía la pena vivir. Y eso era más de lo que la mayoría de los hombres encontraban en toda una vida. Fin.